Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestro estudio de hoy. Vamos a entonar unos himnos. Van a ser tres y después vamos a orar. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vea mis pisadas y mi senda trazará a las cénicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar,
El tema de hoy se titula Las siete iglesias del Apocalipsis. Vamos a estar los días miércoles 27, jueves 28, viernes 29 y sábado 30. Les invitamos a que compartan con sus amistades en las redes sociales y vamos a orar para dar inicio. Amante Padre Celestial, en esta noche damos las gracias porque usted siempre está con nosotros, porque siempre nos guía, porque su Espíritu Santo está con nosotros y no nos deja solos. Y en esta noche vamos a tener este tema tan importante, tan especial, y queremos conocer, Padre, abra nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos ser sabios y entendidos y que lo que no entendamos podamos darlo a expresar y usted nos pueda aclarar nuestras dudas. Gracias damos por todo y ponemos en sus manos al expositor, a David, para que usted lo use grandemente y pueda hacer este tema de bendición y que todos podamos estar contentos, gozosos por esta información, por este hermoso mensaje y pedimos, Padre, que aleje a los malos espíritus, que usted siempre more con nosotros, con cada hogar, con cada hermano, con cada persona que nos escucha en las redes sociales, que nos llene de su bendición y que podamos alcanzar esa bendición, Señor. Sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, una feliz noche, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga mucho. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Apocalipsis en el capítulo 2, el versículo 1. Dice la palabra de Dios, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Dios mandó, Cristo Jesús, que es Dios, le mandó al apóstol Juan escribir estas palabras y escribir estos mensajes a las 7 iglesias, y en este caso le va a hablar a la iglesia de Éfeso de una manera específica. Hay varias cartas que están relacionadas con la ciudad de Éfeso y con la iglesia que ahí está. Nosotros tenemos bien claro la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ajá. Pero ¿qué otros libros están relacionados con la iglesia de Éfeso? El Apocalipsis, aquí lo está diciendo. Entonces ya van 2 libros que van dirigidos a la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué otro más podríamos decir están relacionados con la iglesia de Éfeso? ¿Cuál? Hechos. No específicamente, aunque los menciona. Menciona el nacimiento de la iglesia de Éfeso.
Bueno, las cartas a Timoteo están muy relacionadas con la iglesia de Éfeso porque Timoteo era el anciano en esa iglesia, en la ciudad de Éfeso. Entonces, cuando Pablo le escribe sus cartas, él se encontraba desempeñando el ministerio en la ciudad de Éfeso. ¿Qué otras cartas estarán relacionadas con Éfeso? ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan. Entonces, sus tres epístolas están relacionadas con la iglesia de Éfeso. Ajá. No están directamente escritas así como la epístola de Pablo, ¿no? A los Efesios. Ajá. Pero sí tenemos varios. Epístola de carta del apóstol Pablo a los Efesios, las cartas de Timoteo, el Apocalipsis y las cartas de Juan dirigidas o relacionadas con la iglesia de Éfeso. Entonces, Éfeso fue desde el principio una ciudad muy relacionada con Dios y con la predicación del Evangelio, y por eso es que de aquí va a comenzar el partir de las siete iglesias. Miren, hay un comentario del Espíritu de Profecía en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo tenemos aquí en pantalla, página 228, que dice: en el tiempo de los apóstoles, la parte occidental de Asia Menor era conocida como la provincia romana de Asia. La provincia romana de Asia. Y Éfeso, la capital. Éfeso era la ciudad capital de esa provincia de Asia. Dice, era un gran centro comercial. Su puerto estaba atestado con transportación y sus calles llenas de gente de cada país. Como Corinto, presentaba un campo promisorio para esfuerzo misionero. Y por eso es que va a comenzar a partir de aquí. Es provincia romana de Asia y es la capital de esa provincia de Asia. Y por ahí va a empezar a partir y dice, y está a la par que Corinto más cerca de Europa. Ajá, más cerca de Europa. Entonces aquí va a comenzar la partida de las siete iglesias. Ajá. Ahora, hay otro punto importante. Si nosotros vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 1, Efesios 1:1, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? Ajá, a los santos que están ¿en dónde? Están en Éfeso. Pero no acaba aquí. ¿Qué más dice? Y a los fieles en Cristo Jesús. Ajá. En esa traducción que nosotros utilizamos, que es la Reina Valera Gómez, está dividido muy claramente como dice, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Que si bien está dirigida específicamente a una audiencia que se encuentra en la ciudad de Éfeso, el mensaje no es solamente para ellos. Por eso comienza diciendo aquí a los santos que están en Éfeso y añade, y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? A los fieles que se encontraban no solamente en Éfeso, sino podían estar en la misma Judea, podían estar ¿en dónde más? ¿En dónde? Fuerte, fuerte. Ok. Podían estar en otra ciudad, en Corinto, podían estar en Filipos, podían estar en Egipto, podían estar en cualquier lugar. Las enseñanzas que iba a tener la epístola a los Efesios iban a ser de bendición para todos los fieles en Cristo Jesús. Ajá. Entonces, la epístola que estaba dirigida específicamente a una ciudad se podía leer en cualquier lugar. Y no solamente en cualquier lugar, sino también en cualquier época. Ajá. No iba a ser solamente para una década, o para 2 décadas, o para 3 décadas. Tenía unos destinatarios específicos en ese momento, sí, pero sus lecciones y sus verdades tendrían que enseñar a todas las generaciones. Porque la Biblia es clara cuando dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece
para siempre. Por todas las generaciones se establece la palabra de Dios. Por eso es que nos dice ahí a los santos a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué vamos comenzando a comprender? Que lo que diga la Biblia, y en este caso los escritos hacia Éfeso y el escrito o la carta del Apocalipsis a Éfeso, va dirigido a los cristianos de la primera generación en la ciudad de Éfeso y en donde se encontraran, pero también iba a tener un mensaje para todas las generaciones. Tendría un lugar histórico, pero a su vez su verdad perduraría por todas las generaciones. Ajá, porque decimos, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por esa razón, el Espíritu de Profecía dice en el libro de Hechos de los Apóstoles de la iglesia de Éfeso que el Señor Jesús usó como símbolo de toda la iglesia cristiana de los días apostólicos. Ajá. Éfeso iba a utilizarse como un símbolo para referirse a quiénes, a todos los fieles en Cristo Jesús de los tiempos de los apóstoles. Mientras los apóstoles estuvieran vivos, ¿qué pasó? Iba a ser para ellos. Ajá. Y el último apóstol en morir, ¿quién fue? Juan. Ajá. Entonces la iglesia de Éfeso abarcaría desde el momento en que nace la iglesia como tal, ajá, del Nuevo Testamento, hasta la muerte de Juan. Y va a tener que ver con la experiencia de ellos, dirigida a una ciudad, pero que finalmente abarca toda una época. Urias Smith hace un comentario muy bonito. Nos aclara qué significa Éfeso. Ajá. Decimos, la ciudad de Éfeso. Pero ¿qué significa eso? Dice, la definición de la palabra Éfeso es deseable. Ah, escríbele a la iglesia deseable. En otras palabras, las enseñanzas que aquí vamos a encontrar significa que es lo que Dios quiere para todos los santos y fieles de todas las épocas, de Éfeso, de Corinto, de Filipos, de México, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que significa, lo que Dios quiere. Y sigue diciendo que bien pudiera entenderse como un buen término descriptivo del carácter y condición de la iglesia en su primera etapa. Amén. En Éfeso, nosotros vamos a encontrar lecciones muy bonitas que, como vamos a ver a lo largo de estos estudios, tienen que ver con todas las generaciones. Ajá. En cada parte que vamos a ver a Éfeso, vamos a ver el deseo de Dios para todas las iglesias, de todas las épocas. Amén. Ahora, ¿cómo nace la iglesia de Éfeso? Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 1. Y antes de eso, me gustaría resaltar aquí en esto que ustedes pueden ver en pantalla, ponemos un subtítulo. Así nació la iglesia de Éfeso, una iglesia pura. Y fíjense bien, no ecuménica, ni con el judaísmo, ni con el paganismo, pero tampoco era sacrílega. Ahorita vamos a ver qué significa eso, porque está aquí mismo en el nacimiento de la iglesia de Éfeso. Hechos 19:1 nos dice a continuación, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahí está el apóstol Pablo. Y dice, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo, que hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el espíritu con el bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Entonces estaba en un grupo, y fíjense qué bonito dice aquí, halló a ciertos discípulos, hombres que seguían a Dios y hombres que eran enseñados por Dios, por eso eran discípulos. Pero estos discípulos no tenían todo el conocimiento. Ajá. Ellos habían escuchado el mensaje de Dios hasta ese momento en su ciudad, hasta lo concerniente con Juan el Bautista. Ajá. Juan el Bautista, ¿dónde predicó? En Jerusalén. Ajá. Y en el desierto, mejor dicho. Ajá, en el desierto más específicamente. Pero vean qué es lo que hace Dios, que permite que su mensaje llegue hasta dónde? Hasta Asia. Amén. ¿Quién hizo crecer ese mensaje? Dios mismo. Pablo llegó y vio que ya estaban ahí, que conocían acerca del bautismo de Juan. El mensaje que había comenzado allá en el desierto de Judea, ahora resulta que había llegado hasta el conocimiento de las personas en la ciudad de Éfeso. Y aquí había algunos discípulos que esa era la luz que conocían. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Él dice, bueno. Él bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero él anunció que vendría aquel después de él, esto es en Cristo Jesús. Y ahora vamos al versículo 5 y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora ellos, de la verdad que ya tenían, ahora ellos vienen a la verdad en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es dirigido por el Espíritu Santo para presentarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora noten lo que pasa en el verso 6. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Comenzaron a qué cosa? A profetizar. Entonces, fíjense cómo fueron en el aumento de la verdad. Les llegó el primer mensaje a través de Juan el Bautista. Llega el apóstol Pablo y les habla de Cristo Jesús, era aquel que había de venir, e inmediatamente ellos son bautizados, reciben el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que hacen? Comenzar a manifestar el don de profecía. El don de lenguas y el don de profecía. ¿Por qué el don de lenguas? Porque precisamente Éfeso era una ciudad comercial. ¿De qué naciones venían? Pues de todo alrededor. Y ahí iban y se encontraban en Éfeso y era necesario que el don de lenguas se manifestara ahí para que ellos pudieran hablar en lenguas, en otros idiomas, y las personas que fueran a Éfeso escucharan del Evangelio de Cristo, pero también se manifestaba juntamente con ellos el Espíritu Santo a través del espíritu de profecía. Ahora vean, ¿cuántos eran ellos? Nos dice el verso 7. Y eran por todos unos 12. ¿Cuántos? 12. Y así nace la iglesia en la ciudad de Éfeso. ¿Cuántos? 12. ¿Cuántos apóstoles fueron? Interesante, ¿no? Ajá. 12 apóstoles y 12 varones en la ciudad de Éfeso. ¿Ok? Ahora, versículo 8. ¿Qué va a pasar? Y entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿qué? De 3 meses, disputando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ajá. Ahora va con ellos, con los judíos, y entra en su lugar de adoración llamado la sinagoga, y que comienza a predicar ¿cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses se pasó hablando de Cristo Jesús, nuestro Señor, como el cumplimiento de la esperanza de Israel. Amén. ¿Y qué pasó? Dice el verso 9. Pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que maldijeron el camino delante de la multitud, él se apartó de ellos y apartó ¿a quiénes? A los discípulos,
disputando cada día en la escuela de un tal tirano. ¿Qué pasó entonces? Va, enseña, muestra las profecías, muestra el cumplimiento de las profecías en Cristo. ¿Y qué pasó con las personas? ¿Aceptaron el mensaje? No. Esa sinagoga, de una manera general, no dejó el judaísmo. Ajá. Sino que se aferró al judaísmo y desechó a Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Saulo? ¿O qué hizo Pablo, mejor dicho? ¿Qué hizo? Dijo, bueno, pues los hermanos que se quieran seguir reuniendo aquí, pues que sigan reuniendo aquí, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué hizo? Dice, se apartó de ellos. Pero no solamente él se apartó de ellos, sino que hizo con los discípulos, dice, y apartó a los discípulos. Hermanos, esto es algo muy similar a lo que la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío. Ajá. Notamos, y por eso poníamos en un inicio, es una iglesia pura que no es ecuménica. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia deseable, no le interesaba mantener excelentes relaciones diplomáticas con una religión caída. Sí estaba dispuesta a enseñar el evangelio. Pablo vio a los discípulos y ¿qué hizo? Les predicó. Pablo fue a la sinagoga, entró, tuvo esa oportunidad y por 3 meses les estuvo hablando del evangelio de Cristo, pero cuando dice claramente la escritura, ellos se endurecieron. Pablo no tuvo la intención de mantener correctas relaciones con el judaísmo. Y dice, se aparta y agarra y dice, y apartó a los discípulos de ahí. No es una iglesia ecuménica con el judaísmo. Si el judaísmo ha rechazado a Cristo, si ya tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje y se endurecieron frente a él, Pablo dice, yo no tengo nada que hacer aquí. Discípulos de Cristo, ustedes tampoco tienen nada que hacer aquí. Vámonos. Ajá. Y fundaron la iglesia de Éfeso. Ahí se nos dice, comenzaron 12 varones. 12 varones y ellos fueron los que lo hicieron. Ajá. Y es un mensaje muy similar al que se dice para nosotros, salid de ella, pueblo mío. Fíjense, el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía, dice aquí, dice, el Espíritu de Dios había obrado con Pablo por medio de él en sus labores, por sus compatriotas. Se había presentado, fíjense bien, suficiente evidencia para convencer a todo aquel que deseara sinceramente conocer la verdad. Pero muchos que se dejaron dominar por el prejuicio y la incredulidad y rehusaron ceder a la evidencia más concluyente, temiendo que la fe de los creyentes, fíjense bien, esto es bonito, temiendo que la fe de los creyentes peligrase por el trato continuo de estos opositores de la verdad, Pablo se apartó de ellos y reunió a los discípulos en una entidad distinta, en una entidad distinta. ¿Por qué? Por amor a los que sí habían creído. Si ellos ya creyeron, ellos no endurecieron su corazón frente al mensaje de Cristo y ellos lo aceptaron por el bien de ellos que hizo, vámonos, y dice claramente, en una entidad distinta. Y ahora, ¿por qué es esto? Porque dice claramente la escritura que ellos se endurecieron. Ajá. Verso 9 de Hechos 19. Algunos se endurecieron. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra se endurecieron, nos viene inmediatamente a la mente el faraón. Ajá. ¿Qué pasó con el faraón? Dice la Biblia, y se le endureció el corazón. Y Dios le endureció el corazón. Y cuando dice Dios le endureció el corazón, significa le dio la suficiente evidencia para creer. Y el faraón rechazó el mensaje y se endureció. Ajá. Es como decir que estos hombres se iban a convertir, pues se iban a convertir tanto como el faraón.
evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, y no quieres creer, toda manifestación de la bondad de Dios, del Evangelio de Dios, lo único que iba a hacer era endurecerlo más. Entonces lo ve Pablo, el Espíritu Santo le da el discernimiento y le dice, ¿qué haces trabajando con hombres endurecidos? Ajá. Han tenido la suficiente evidencia, dice el Espíritu Santo, ajá, para creer y sin embargo ellos han decidido no creer. Ajá. Ellos han decidido. Entonces, si los discípulos se quedan aquí en reunión ecuménica con el judaísmo, ¿qué es lo que va a pasar? Los que se van a ver afectados son los discípulos. Por eso dice aquí claramente, temiendo que la fe de los creyentes peligrase por el trato continuo de estos opositores de la verdad, Pablo se separó de ellos y reunió a los discípulos en una entidad distinta. Entonces estamos viendo aquí que la iglesia de Éfeso, que es puesta, por ejemplo, como iglesia deseable, no es una iglesia ecuménica con el judaísmo. No le está interesando mantener buenas relaciones con los opositores de la verdad, pero sí dispuesta a compartir la verdad. Sí compartimos, sí decimos, sí predicamos, sí anunciamos, pero si las personas deciden no aceptar el mensaje, es el mismo ejemplo de Faraón. Y por eso la Biblia dice endureciéndose. Y ahí es cuando Dios dice, vámonos. No hay nada que hacer aquí. Sigue diciéndole el mensaje en Hechos 19. Ahora vamos al versículo 10. Ya se reunieron aparte en una entidad distinta y sabemos que disputaba en la escuela de un tal tirano. Y ahora vamos al verso 10. Y esto fue hecho por espacio ¿de cuánto? De 2 años. 2 años ahí está trabajando Pablo con los discípulos. Dice, de manera, qué bonito, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ah, entonces fíjense qué bonito, porque este es un principio, porque esto es un principio que nosotros vamos a ver en el Apocalipsis. Ajá. ¿De dónde partió el mensaje para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira? ¿De dónde partió? De Éfeso, aquí dice claramente. Ajá. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Por eso es que ese recorrido de las 7 iglesias tiene su punto de partida en la iglesia apostólica y de ahí va a seguir a todas las generaciones. Éfeso desde la fundación hasta la muerte del último apóstol y luego las siguientes generaciones, porque se nos dice claramente, de Éfeso salió la palabra del Señor por toda Asia, incluyendo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, incluyendo todas esas ciudades, amén. Es bonito ver cómo la Biblia dice, aquí está, solita se va explicando a sí misma la palabra de Dios. Amén. Ahora, después de que esto pasa, durante 2 años, la palabra de Dios está en Asia. Se está predicando el Evangelio de Cristo. Ahora viene el verso 12. De manera que aún los pañuelos o perdón, 11. Y hacía Dios milagros incomparables por manos de Pablo. De tal manera que aún los pañuelos, delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Ahora, ojo, pero algunos de los judíos, vagabundos, exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Eseba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el nombre en quien estaba el espíritu malo saltó de ellos y dominándolos prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y cayó gran temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era
magnificado. Nos detenemos aquí un momento para analizar. Dice claramente que eran judíos. Ajá. Ahora pregunta, ¿estos judíos habían aceptado a Jesús? No. Pero ojo, pero estos judíos trataron de utilizar el nombre de Jesús. Sí. Ajá. Entonces pregunta, ¿estos judíos eran ecuménicos? Sí. No creo, pero hay un Pablo que predica a Jesús y hace esto, entonces me conviene hacer como que creo en Jesús, aunque sigo siendo judío endurecido, ajá, sigo siendo judío endurecido, y ahora noten que se dice algo más. Se nos utiliza la palabra exorcistas. ¿De dónde vienen los exorcismos? ¿De la Biblia? Del espiritismo. Pregunta, ¿estos judíos eran ecuménicos? ¿Eran judíos? Abrazaron el paganismo y trataban de usar el nombre de Jesús. Entonces noten cómo eran judíos totalmente caídos. Ajá. Díganme ustedes cuando los creyentes en Éfeso se fueron a juntar con los judíos exorcistas. Ajá. Ah, pero es que están hablando de Jesús. Tenemos un punto común de doctrina. Ellos creen nosotros creemos en Jesús, ellos también están usando el nombre de Jesús, vamos a acercarnos a ellos para salvarnos. ¿Hicieron eso? ¿No? Si nos damos cuenta cómo estos judíos exorcistas eran ecuménicos, judaísmo, espiritismo, paganismo, y trataban de usar el nombre de Jesús. ¿Y qué era lo que hacía el Espíritu Santo? Manifestaba un mayor poder para mostrar una clara línea de separación. El Espíritu de Dios estaba actuando a través del apóstol Pablo, dice, de tal manera que aún los pañuelos iban y los llevaban. Dios estaba manifestando su poder porque estaba respaldando a su siervo, estaba respaldando su mensaje, estaba predicándose el evangelio puro y Cristo Jesús hacía estos milagros a través del apóstol Pablo. El Espíritu de Dios estaba actuando. Ajá. Y unos judíos ecuménicos trataron de hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? Fueron avergonzados. Ajá. Dios tiene, hermanos y hermanas, hoy el mismo deseo. Para llevar a cabo la obra de la predicación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, era suficiente un hombre predicando. Pablo, y se llenó el Evangelio de en toda Asia. Porque el evangelio se esparció, se esparció, se esparció, se esparció, y toda la provincia romana de Asia llegó a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, noten que nunca hubo una unidad para dar un testimonio en común. No agarraron y dijeron, ay, aquí andan unos judíos exorcistas, judíos espiritistas, que quieren conocer o hablan acerca de Jesús, vamos a unirnos a ellos para la predicación del evangelio, para dar un testimonio en común. ¿Hubo? No. Lo que el Espíritu Santo hacía era que a los creyentes que estaban aceptando el Evangelio, sepáralos, sepáralos y sepáralos. Entonces la iglesia deseable es así, separación y unirse en una entidad distinta. Dice ahí claramente. ¿De quiénes? De quienes no están aceptando el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice en el versículo 19, vean lo que pasó como consecuencia de esta clara separación entre el evangelio de Cristo, ajá, y el ecumenismo de estos judíos exorcistas. Vean lo que dice el siguiente versículo, verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué cosa? La magia, de los que habían estado practicando la hechicería, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y contando el precio de ellos, se halló ser 50,000 piezas de plata. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia se mantiene fiel? Las personas se convierten.
Y ellos llegaron y sacaron sus libros, mucho dinero invertido en esos libros. ¿Y qué hicieron? Los quemaron. Verso 20 dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor. Nuevamente, se nos muestra no al judaísmo caído, no unión con el judaísmo caído, no unión con el judaísmo ecuménico, y noten claramente, nada de unión con la magia, con la hechicería, con el paganismo. La iglesia estaba clara y firmemente establecida, y esa, hermanos y hermanas, es la iglesia deseable. Amén. Esa es la iglesia apostólica y esa es la iglesia que el Señor sigue deseando hasta el día de hoy. Me gustaría saber si hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta o comentario, hermanos. No. Y pasadas estas cosas, Pablo se opuso en espíritu a ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Versículo 23. Sigue en Éfeso. Y ahora vean lo que va a pasar en la ciudad de Éfeso. Y en aquel tiempo hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a las cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio a este oficio debemos nuestra riqueza. Y veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha persuadido y apartado a muchas gentes, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio se nos deshaga, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y venga a ser destruida su majestad, al cual adora toda Asia y el mundo. Wow. El culto de Diana era un culto universal, porque aquí dice claramente, no solamente la provincia romana de Asia adora a Diana, sino realmente todo el mundo. Todo el mundo, todo el universalismo, todo esto, la adora a Diana. Ajá. Y resulta que este Pablo lo que está haciendo es decir que que estas figuras no son dioses. Todas las figuras hechas de mano no son dioses. Esta es su predicación y esta le golpea a nuestro negocio y a la religión del mundo. Eso es lo que está diciendo. Nuevamente, ¿qué es lo que volvemos a hacer? El apóstol Pablo no está buscando ningún acercamiento ni ningún diálogo. Él lo único que está haciendo es predicar, predicar y predicar. Y dentro de su predicación de Jesucristo, Pablo está diciendo, esos no son dioses. Fíjense la claridad con la que está hablando. Él está anunciando el Evangelio de Cristo y al mismo tiempo está diciendo, esos que ustedes se inclinan y adoran, esos no son dioses. ¿Era claro su testimonio? ¿Era clara la palabra de Dios? Entonces, fíjense bien, no es una iglesia ecuménica, no busca alianza con el judaísmo caído, no busca alianza con los judíos ecuménicos y no busca alianzas con los adoradores de Diana. Pablo lo único que hace es ir y predicar el evangelio. Amén. Esa es la función y esa es la iglesia deseable. Sigue diciendo, y oyendo esto, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión, y arrebatando a Gayo y Aristarco macedonios, compañeros de Pablo,
a una se abalanzaron al teatro, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de los príncipes de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría de ellos no sabía por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, haciendo señal con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Miren, entonces el escribano, cuando hubo apaciguado la multitud, dijo, varones Efesios, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de los Efesios es adoradora de la gran diosa Diana y de la imagen caída de Júpiter? Y que esto no puede ser contradicho, conviene que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Ahora noten lo que dice a continuación. Pues habéis traído a estos hombres, ¿qué cosa? Sin ser sacrílegos, ni... Ah, fíjense qué interesante. Pablo se dedicó a hablar mal de la diosa, ¿no? ¿A qué se dedicaba Pablo? A decir, Cristo Jesús es el Salvador. Cristo Jesús murió por tus pecados. Cristo Jesús resucitó a los muertos. Cristo Jesús ascendió al cielo. Te ofrece el perdón de los pecados. Y al mismo tiempo, no son dioses los que tú estés adorando. Esos no son dioses. Punto. Se dedicó a ser blasfemo de Diana. Hizo burla de Diana. No. Por eso dice aquí, él está siendo reconocido. Este hombre no es sacrílego, pero tampoco es blasfemador de la diosa que todos ustedes adoran. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Hablar del Evangelio. Y al hablar del Evangelio, está hablando de la ley de Dios al mismo tiempo y está diciendo, la ley de Dios dice que estos no son dioses, que no hay, estos no. Punto, se acabó. Esa era toda la predicación y por eso dice, ¿de qué los acusan ustedes si este hombre ni es sacrílego ni es blasfemo? Entonces, fíjense qué bonito podemos aprender de la iglesia de Éfeso. No necesitamos insultar, ajá, a las religiones que van errados por un camino para ser claros en lo que concierne al Evangelio. Eso es Éfeso, eso es la iglesia deseable. Ajá. ¿Qué es lo que sí necesitamos hacer? Predicar el Evangelio y mostrar la diferencia entre la verdad y el error. Y el que lo recibe, bienvenido. Y el que no lo recibe, sigue por tu camino. Ajá. Quiera Dios que no estés endureciendo tu corazón a la voz del Espíritu Santo porque está el ejemplo del faraón. Dios te va a seguir hablando, pero entre más te hable, más te endureces. Y entonces es ahí el que cree, vente. Formaban una entidad distinta. Ajá. Y jamás se fueron por la ilusión de agarrar y decir, ay, hay aquí algunos judíos que están queriendo exorcizar, están queriendo sacar demonios en el nombre de Jesús, vamos a acercarnos a ellos a ver si los convencemos y los convertimos al Evangelio. No, no, no hicieron eso, ellos se dedicaban a hacer lo que tenían que hacer. Ajá. Y no nos olvidemos que es el Espíritu Santo el que agarra y doblega las vidas y los corazones, el que abre los oídos del entendimiento y dice, es el camino, andad en él. Es el Espíritu de Dios y no nuestras buenas relaciones ni nuestras buenas alianzas. Sí, tenemos que ser cristianos con todos, con toda nación, con toda tribu, con toda lengua y con todo pueblo. Sí, el testimonio es importante, pero la predicación amable, amorosa, pero firme de la palabra de Dios es suficiente para cortar. Concluimos en esta parte aquí lo que vemos en azul. A la iglesia de Éfeso no le interesa relacionarse
ni amistarse con el judaísmo ni con el paganismo. No es ecuménica, pero tampoco es sacrílega. Amén. ¿Estamos? No sé si haya alguien, hermanos, que quiera comentar algo, alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar aquí esta primera parte, ¿está bien? Ajá. Y vamos a, pues, nuestras peticiones, porque hoy es nuestra reunión de oración. Quisiéramos saber si hay alguna necesidad que alguien tenga, alguien que quiera expresar algo, algún agradecimiento a Dios o también alguna petición ante nuestro Dios. Sí, pero lleno de esta palabra y no sé quién es. Entonces a todos quiero darle gracias al Señor pues, por darnos la oportunidad de conocer, de dar conocimiento de esta doctrina, de esta palabra, que por muchos años pues, nos, la mayoría nos ha tenido, nos mantuvo cegados por mucho tiempo. Darle gracias al Señor por este don que Dios ha puesto en mi hermano David, su esposa, y agradecerle a Dios por el privilegio que me ha dado de conocer su palabra, conocer la verdadera interpretación de la doctrina y que con estos estudios de ya sea eh, los sellos, las trompetas, en la iglesia, en esta ocasión, pues nos estamos llenando, nos estamos afirmando, y estos pedacitos de rompecabezas, pues son los que forman y van dándole forma a esta doctrina que nos van afirmando y nos van creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor dijo que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene la vida. El que tiene la doctrina, ese es el que obedece. Y no es el que dice, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que nos dará la vida eterna. Y mi corazón se llena de gozo, de alegría, de poder testificar, de poder decirles a todo el que escucha que el Señor es bueno, maravilloso, es grandioso. Y cuando uno lo experimenta a través de su palabra, el corazón rebosa, el corazón se llena de gozo, saber de que el Señor tiene esa palabra, ese pan de vida que nos da a diario. Y agradecer al Señor, ¿verdad? Nuevamente por el hermano David y por el ministerio que el Señor le ha dado, incluyendo a su bella esposa. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más desea poner su petición delante de Dios? No sé si tendremos ahora en el chat peticiones. ¿Ingresa? ¿En serio? Pero no hay nadie.
En esta noche estoy muy contenta, muy agradecida con Dios porque tenemos nuestras queridas visitas que vienen desde Miami. Nuestro hermanito Luis, su esposa Nancy, están aquí en esta iglesita y gracias a Dios llegaron con bien y van a estar con nosotros estos días para este estudio. Pedimos que oren por ellos, por su familia, para que Dios los bendiga grandemente y para que puedan comprender todas estas em, profecías, todo lo de las 7 iglesias y que todos los que estamos siguiendo este tema también podamos comprender, podamos aprender y compartir con las demás personas. Que Dios nos abra nuestra mente, nuestro corazón, nos guíe y nos permita siempre tener un corazón agradecido y que podamos buscar de Él de día y de noche. Amén. Sí, también damos gracias a Dios por su compañía, hermanos, y damos gracias a Dios por este ministerio y nuevamente nuestra petición es pues por este bebecito que Dios nos ha permitido tener, pedirle muchísimo que Él le sostenga, que Él le fortalezca y que Él guarde su vida y la vida de mi esposita y nuestra. Amén. Ese es el deseo de nuestro corazón y que por la palabra de Dios crezca y abunde en este lugar. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios estas peticiones. Ya no hay más, ¿verdad? Ok, vamos a orar. En esta noche, bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos tu nombre una vez más, porque solamente tú eres Dios, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque aquí nos muestras el deseo de tu corazón, Señor, lo que a ti te gusta. La Biblia dice que tu buena voluntad es agradable y es perfecta, Señor. Y nos has mostrado cómo es que tú deseas que sea tu iglesia. Tu iglesia de Éfeso, tu iglesia deseable es así. Es clara, es firme, es amorosa, está dispuesta a enseñar, pero también es firme, Señor, cuando el mensaje se rechaza, qué es lo que se tiene que hacer. Y que no necesita de buenas relaciones, necesita del poder de tu Espíritu en nuestras vidas, en vidas santificadas para hacer prosperar la obra, Señor. Que aprendamos, Señor, esta buena lección, para que sea un ejemplo para nuestras iglesias, Señor. Para que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, todos nosotros nos guiemos por el mismo principio. Delante de ti, Señor, nos arrodillamos y nos confesamos incapaces e impotentes para poderlo hacer en nuestras fuerzas. Pero sí, Señor, siendo atraídos por la cruz, Señor, siendo atraídos por la sangre preciosa derramada en el Calvario, el poder retraer nuestra voluntad y decir, Señor, haz en nosotros según bien te parezca. Si esa es tu voluntad, que lo hagamos con amor, pero con firmeza, Señor, de tal manera que mantengamos tu mensaje siempre limpio y siempre puro, porque esa es tu voluntad. También, Señor, delante del trono de tu gracia ponemos todos los agradecimientos, Señor, porque todos los recibimos de tu mano. Y también ponemos, Señor, delante del trono de tu gracia todas y cada una de las peticiones, sabiendo que tú, Señor, las has de responder de acuerdo con tu bendita y perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre. A ti nos encomendamos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.